buenos días. Gracias por la invitación y estos son los objetivos que vamos a ver en la mañana de hoy. Vamos a empezar hablando sobre lo que conocemos de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, que hígado graso histológicamente es un infiltrado graso en el parénquima hepático, que es la alteración hepática más frecuente en la infancia. Aquí es importante resaltar que la infancia se puede asociar a una mayor influencia genética, por lo que hace más sensible al niño a los factores de riesgo, por lo que en el niño se necesita siempre un enfoque más detallado. Es una enfermedad hepática crónica y cuando hablamos de enfermedad grasa no alcohólica, hablamos de una inflamación mínima. Y cuando ya hablamos de esteatohepatitis, hablamos de una inflamación activa que tiene riesgo de fibrosis y de cirrosis y que muchas veces está asociada con factores de riesgo metabólicos, obesidad, dislipidemias, resistencia a la insulina y diabetes. Pues, ¿qué sucede? Que en el infante el término no alcohólico es un término confuso y en el adolescente no discrimina el consumo de alcohol. Y el término graso también es estigmatizante y muchas veces puede afectar la voluntad de que el niño pueda integrarse a este cambio de estilo de vida, que es muy importante en el tratamiento de hígado graso. Y realmente el título, graso no alcohólico, no describe la patología subyacente. Por lo que este nuevo término, en esta nueva nomenclatura, que es la enfermedad hepática esteatóxica, y no solamente está la definición del título, sino también que aquí se describen los subtipos. Tenemos el primero, que es cuando está asociado a disfunción metabólica, y los pacientes cumplen uno o más criterios cardiometabólicos que, si se fijan, son semejantes al síndrome metabólico. También tenemos cuando el otro diagnóstico de otra etiología alternativa se puede superponer, y en este caso también puede haber un diagnóstico dual, el MACLD y la otra etiología. También puede suceder que sea una sola etiología, puede suceder que sea enfermedad hepática esteatóxica de modo criptogénico, o sea, cuando no hay una causa, y que es menos frecuente en niños, pero puede suceder que es cuando está asociada al alcohol. Entonces, en este acuerdo multisociedad también se habló de la esteatohepatitis, que no se cambió la definición histológica, sino que se asoció con esta misma disfunción metabólica y en vez de NASH es MASH. Entonces, en cuanto a la prevalencia, esta puede variar de un 3 a un 10%, y esto es paralelo a las tasas de obesidad. Sabemos que la obesidad es un trastorno nutricional más frecuente en la infancia, y la CDC, por ejemplo, en 2010 reportó un 17% en la población de 12 a 19 años, y en Europa 1 de cada 5 niños tiene sobrepeso u obesidad. Y sabemos que con la obesidad se aumenta 1.3 a 5.3 el riesgo de enfermedad cardiometabólica en la adultez y riesgo de muerte prematura. Se ha visto también que cuando se inicia un hígado graso o una enfermedad hepática esteatóxica, en la infancia está más asociado a que esta sea más severo, que presente más complicaciones en la adultez. Entonces, hay muchos factores de riesgo: el sexo, la edad, la etnicidad, por ejemplo, los niños que nacen bajo peso y hacen una recuperación rápida de peso, hay factores genéticos, hay polimorfismos y otros ambientes, como por ejemplo la baja ingesta de vitamina E, los bajos niveles de vitamina D, el exceso de frutos en la dieta, la microbiota, pero básicamente la patogenia de la enfermedad está involucrada la insulinoresistencia, la hiperinsulinemia y la obesidad, que eso forma parte de lo que es el síndrome metabólico. Entonces, la enfermedad hepática esteatóxica es multifactorial, tiene una fisiopatología un poco complicada, pero básicamente es el desbalance entre la adquisición y remoción de los triglicéridos del hígado. Entonces, esto puede suceder, como yo dije, por la resistencia a la insulina, que sucede un aumento de la movilización de los ácidos grasos, en estos pacientes que tienen una ingesta alta de hidratos de carbono en la dieta,
puede haber un aumento de la síntesis de novo. Cuando hay hiperinsulinemia, puede haber un aumento de los depósitos, ya sea por una disminución en la oxidación de los ácidos grasos. Hay una disminución en la síntesis de lipoproteínas y de su excreción al torrente sanguíneo. Entonces, cuando empieza esta acumulación de triglicéridos, pues sucede lo que es el primer impacto. El hepatocito entonces se hace más sensible a que suceda el segundo impacto, y cuando hay esta acumulación de lípidos que se hace tóxica, entonces se desatan fenómenos de estrés oxidativo crónico, donde se estimula el factor de necrosis tumoral alfa, radicales libres de oxígeno y fenómenos necroinflamatorios que pueden desencadenar en esteatohepatitis, fibrosis, cirrosis y hasta un hepatocarcinoma. También recientemente se ha hablado de los niveles bajos de la adiponectina, que está relacionada con esta insulinoresistencia. Entonces, este es un paciente que puede no tener manifestaciones clínicas, pero puede también tener una variedad de manifestaciones. Generalmente podemos encontrarnos con la sospecha de estatosis hepática de forma incidental, un paciente que va, por ejemplo, por un dolor abdominal, o que va por obesidad o por alguna comorbilidad de la obesidad, o por ejemplo puede sospecharse en algún paciente que tenga elevación de las aminotransferasas o imágenes anormales, y entonces esto nos lleva a la sospecha de la enfermedad hepática esteatóxica. Es importante que en el paciente delgado, que no tenga ningún riesgo cardiometabólico, descartar una causa monogénica de la enfermedad. Entonces, es importante en todos los pacientes que se tenga la sospecha, se haga una investigación de primera línea. Y por esto, en esta nueva nomenclatura, pues esta investigación de primera línea se hace descartando banderas rojas y criterios cardiometabólicos. ¿Qué sucede? Cuando el paciente tiene una lesión hepática temprana, existe el riesgo de que de forma también temprana haya un progreso a fibrosis, cirrosis. Por eso, en todo el paciente obeso se debe evidenciar esta enfermedad para poder evitar complicaciones futuras, tanto en la infancia como en la adultez temprana. Por eso, en la primera visita, ya sea que el paciente venga referido como parte de un manejo interdisciplinario con nutrición, o que venga el paciente con obesidad o con alguna comorbilidad, el paciente siempre tiene que recibir una evaluación nutricional completa. Entonces, en esta evaluación, pues tenemos que reconocer que la obesidad abarca muchos aspectos, tanto biológicos como psicológicos, culturales, y que todo esto tenemos que tomarlo en cuenta para hacer la evaluación y también el tratamiento. Empezamos con el ABCD de nutrición, la anamnesis. Muchas veces a una simple inspección el paciente podemos ver la obesidad. Sin embargo, a veces es más difícil el diagnóstico porque estos pacientes muchas veces o sus familias saben lo que tienen que decir. Entonces, se ha visto en muchos estudios que los pacientes o subestiman lo que dicen en la alimentación o sobreestiman la actividad física. Entonces, para poder hacer la anamnesis en estos pacientes hay que tener una actitud empática para poder tener una información más certera y que el paciente no se sienta criticado. Entonces, es importante que podamos recopilar datos de los antecedentes personales patológicos desde el periodo neonatal, perinatal, si tuvo lactancia materna, si ha tenido alguna situación en la alimentación, si ha tenido tratamientos previos y si fallaron, los antecedentes familiares, saber si tiene familiares de primer o segundo grado con alguna de estas condiciones, saber si se llevan una dieta especial en la casa y conocer la vida cotidiana del paciente, cómo es su casa, los hábitos de sueño, los convivientes, y también cómo es su relación con los padres, porque muchas veces estos niños son víctimas de acoso. Y luego que acabamos la anamnesis, pues podemos hacer varias preguntas, dentro de ellas qué expectativas tiene el paciente del tratamiento. Cuando hacemos la evaluación de la ingesta, los métodos que ya conocemos, estos tres, que tanto
cualitativos o como cuantitativos, pues nos dan el valor nutricional del alimento, y en este momento también podemos saber sobre las influencias psicológicas, si el paciente come sin hambre, si tiene atracones, etc. En el examen físico, en todos los pacientes pediátricos, siempre se hace un examen físico completo, desde los signos vitales, tomando en cuenta la presión arterial, ver distribución de la adiposidad, ver la piel, si tiene acantosis nígricans, si tiene estrías, si tiene hirsutismo, acné, en la cabeza y cuello, ver la higiene bucal, palpación también de la tiroides, evaluar las fauces, una auscultación completa, cardiorrespiratoria, palpación del abdomen, aunque no todos los pacientes se puede identificar la hepatomegalia, ver la maduración sexual, semiología osteoarticular, si tiene alguna dificultad con el movimiento o algún dolor en las extremidades. Y es importante, sobre todo en el primer año, ver los signos de alerta que nos puedan orientar sobre el paciente si tiene un síndrome genético que sea la causa de la obesidad. En la bioquímica, desde un hemograma hasta proteínas que nos indiquen sobre un proceso inflamatorio activo. Entonces, en la antropometría, tomamos todas las medidas de peso, talla, los pliegues, circunferencias. Saber que si el paciente tiene bajo talla, los primeros años de la vida son pacientes que tienen más riesgo de acumular adiposidad a nivel del tronco. Y otra cosa es que la obesidad multifactorial, normalmente el paciente tiene aumentada la relación del peso y la edad, y también de la talla. Si el paciente tiene el peso aumentado y no tiene la talla, entonces tenemos que buscar también una causa monogénica. Otro dato importante es la circunferencia de la cintura, que hay varios sitios donde tomarla. El sitio más frecuente en pacientes obesos es la altura superior de la cresta ilíaca, aunque es frecuente cuando tengamos el paciente enfrente, usamos el que sea más práctico y se registra para poder que nos sirva esto para seguimientos futuros. Además, después que tomamos todas estas medidas y también la circunferencia de la cintura, pues todo esto lo comparamos con las curvas y tablas y vemos que si el paciente, cuando lo comparamos con el puntaje Z, está mayor de 1 o tiene complicaciones, o si el paciente tiene la relación índice de masa corporal mayor de 2, son pacientes que deben tratarse, y el tratamiento nutricional no involucra solamente al paciente, sino también a la familia. Entonces, ¿cuáles son las metas de nuestro tratamiento? Adquirir hábitos de alimentación y de actividad física saludables, poder mejorar la composición del paciente y que el patrón también de crecimiento vaya en el rango normal, y si tiene alguna disfunción metabólica también corregirla. Entonces, en general, el enfoque nutricional en estos pacientes es más que todo modificar hábitos, y no es recomendable usar dietas regímenes que sean hipocalóricos en pequeños o en preescolares. Entonces, por ejemplo, esta es una alternativa que se hace con unas guías de tratamiento que se utilizan en Estados Unidos, donde tiene varios estadios, empezando por el primero, donde es como menos estricto, hasta el cuarto, donde ya incluye un manejo interdisciplinario, donde al paciente ya se le calcula un plan individualizado, y este equipo también ve todas las estrategias, tanto la alimentación como la actividad física estructurada, y si el paciente necesita algún tratamiento también farmacológico o cirugía. Otra forma de hacer esta intervención es, por ejemplo, ver la ingesta calórica total del paciente y restar un 30%. Esto lo hacemos con reduciendo el tamaño de las porciones y mejorando la calidad de la alimentación, así podemos lograr que el paciente mejore su índice de masa corporal. También tenemos otra alternativa, la dieta del semáforo, donde después de un cálculo individualizado, pues al paciente se le dan los alimentos, los que puede comer en ocasiones, los que hay que considerar porciones, y los que son de consumo libre. En general, los pacientes deben recibir todos recomendaciones sobre respetar sus comidas, el orden de cada una de las comidas principales,
y colaciones, evitar los picoteos, qué porciones debe comer de frutas y vegetales, que sea el agua su bebida principal, disminuir las grasas. Siempre recordar al paciente los beneficios de la actividad física. El cálculo de los requerimientos se hará con el peso corregido también, que tomamos en cuenta el peso ideal, y la distribución calórica se va a hacer semejante a como se hace con un niño sano de cada uno de los macronutrientes. Y es ideal también que estos pacientes se puedan beneficiar de un enfoque conductual. Entonces, específicamente en la enfermedad hepática esteatóxica y en otras comorbilidades, los pilares son la pérdida de peso, la modificación de la composición corporal, que es por la dieta y el ejercicio. Entonces, puntualizar que una recomendación de la ASPEN en la pérdida de peso en la enfermedad hepática esteatóxica es que la tasa óptima sea de menos de 0.9 kilogramos por semana. ¿Por qué? Porque de ser excesiva se considera una excesiva peroxidación lipídica y también entonces daño celular. Y en este caso los beneficios puntuales de la actividad física que evita la progresión de esteatosis a esteatohepatitis, disminuyendo el aporte de ácidos grasos, disminuye el estrés oxidativo y la inflamación. Y modificaciones en la dieta, disminuir las grasas saturadas menos de un 7%, otros complementos que se pueden utilizar también en el caso de enfermedad hepática esteatóxica son el DHA, que se ha visto un efecto antiinflamatorio, los probióticos también, que ayudan con la inflamación intestinal e inhibe la translocación bacteriana, y antioxidantes, por ejemplo, la vitamina E, que se usa de primera línea en los adultos, y está el bitartrato de cistamina, que aumenta la producción del glutatión. También en casos de dislipidemias e hiperglicemia, estos tres mismos pilares, estas modificaciones de la alimentación, dieta hipograsa, disminuir o evitar las grasas trans, los azúcares simples, es recomendar mejorar el consumo de fibras y de grasas poliinsaturadas. La actividad física se debe hacer después de una evaluación cardiovascular y decir al paciente que el descenso de peso ayuda a normalizar las glicemias. También tenemos como tratamiento farmacológico en estos casos, por ejemplo, los medicamentos hipolipemiantes que se usan cuando ya la LDL en el perfil lipídico es mayor de 130 miligramos sobre decilitro, y si se llegan a utilizar debe ser en mayores de 8 años, y está también la metformina, que es un insulino sensibilizante que ayuda a disminuir la hipertrigliceridemia, aumentar la HDL, mejorar la perfusión periférica, está aprobada para su uso a mayores de 10 años. Y como última alternativa, la cirugía bariátrica, que ayuden a estos adolescentes con una obesidad severa complicada y aquellos pacientes que tengan esteatohepatitis o una fibrosis significativa cuando ya hayan fracasado los demás tratamientos. Entonces, tenemos como conclusión que la enfermedad hepática esteatóxica es la enfermedad crónica del hígado más frecuente y que en muchos casos está asociada a disfunciones metabólicas, que en los niños puede existir influencias genéticas, que todo paciente en que se sospeche debe ser investigado y buscar etiologías alternativas, que la nutrición juega un papel fundamental en el manejo de la condición, y que de inicio todo paciente debe recibir una evaluación completa, nutricional, y tomar en cuenta los factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Que la intervención nutricional también incluye a la familia y en general está enfocada a modificar hábitos y que sea a largo plazo. Que el tratamiento habitual en la enfermedad hepática esteatóxica y otras comorbilidades están estos tres pilares, que es pérdida de peso y modificación de la composición corporal por dieta y ejercicio, y que la enfermedad hepática esteatóxica, la pérdida de peso, debe ser sensata. En general, permite la solución de los efectos deleterios que son consecuencia de la obesidad, que son la sobrecarga mecánica y el impacto metabólico. Muchas gracias.